Muy buenos días para todos. Hoy es 12 de marzo y quería compartir con ustedes algo que para mí es muy importante. Pues todo, la elaboración de la mochila es muy importante, todo completo, pero quería mostrarles cómo le hago yo el resultado, el remate a las mochilas. Les hago esta decoración a la que yo le llamo moras. Son unas moras. Este es un sobre. Yo le mandé a poner la cremallera y bueno, quería enseñarles a hacer estas moritas, esta decoración. Entonces, después de que yo hago los ojos, realizo 4 vueltas después de los ojos, encima de los ojos, y a partir de ahí hago la decoración. ¿Cómo la hago yo? Yo vengo trabajando con un alma, que son 6 hebras de hilo del mismo color, y entonces yo lo que hago es, después de que ya haya hecho las 4 vueltas, corto el alma. Bueno, voy a dar otras 3 puntaditas para llegar hasta acá. 3 puntadas, 1, 2 y 3. Entonces, después corto el alma con el que venía trabajando toda la mochila, corto a ras, después lo emparejo con una candela o le quemo un poquito más, pero bueno, ahí ya que quede. Vamos a trabajar solamente con el hilo con el que venimos tejiendo para hacer la decoración. Entonces lo que yo hago es, hago 3 cadenas, 2 cadenas, 2, 1, 2, 2 cadenas al aire, hago una lazada en el gancho, envuelvo el gancho y me voy al mismo punto donde finalicé, ahí. Hago un palote o un punto alto, lo cierro en 1, lo cierro en 2 y me queda algo así. Cuento 3 de base, 3 puntos de base, 1, 2 y en el tercero pongo y hago un punto bajo ahí. Y eso es la mora, son moras, una decoración que yo le hago a las mochilas. Me gusta mucho porque quedan bastante bonitas. Entonces vuelvo y hago 2 cadenas, 1, 2, hago lazada y meto el gancho en el mismo punto donde empecé, ahí. Tengo 3 hebras en el gancho. Cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento 3 puntos de base. 1, 2 y en el tercero tejo. Tejo un punto bajo. Y así me van quedando las moras. La decoración que yo le hago a las mochilas. Esto es como un relieve. Son palotes. Repito, 2 puntos, 2 cadenas, 1, 2, lazada al gancho y vuelvo y meto en el punto donde empecé, ahí. Y meto ahí el gancho y tejo un palote. Cierro 1 y cierro 2. Y cuento de base 3, 1, 2 y en el tercer punto tejo un punto bajo.
y así me van quedando las moras. Este ya es el remate final de la mochilita que estoy haciendo. Es mochila pequeña, una mini. De base tiene 15 centímetros y de alto 25. Entonces es pequeñita. Hago 2 cadenas, 1, 2, lazada, y vuelvo y meto el gancho donde hice el punto bajo, aquí. Hice 2 cadenas, lazada al gancho, y me voy acá, a este punto. Y cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento de base 3 puntos, 1, 2, 3, y en el tercero meto el gancho y hago un punto bajo. Ahí se va viendo la decoración. Vuelvo y repito, 3 puntos, 2 cadenas, perdón, 2, 2. Esto lo hago con el fin de que las moritas queden más pequeñitas, de acuerdo al tamaño, que concuerde el tamaño de la mora con el tamaño de la mochila. Si es una mochila pequeña, pues hacemos moras pequeñas, y si es grande, pues lo hacemos grande también. 2 cadenas, lazada al gancho, y me voy a la base. Me voy al mismo punto donde hice el punto bajo, ahí. Tengo 3 hebras en el gancho, entonces hago primero 2, atravieso 2 y luego atravieso otras 2. Cuento 3 puntos de base, 1, 2 y 3, y ahí hago el punto bajo. Hago 2 cadenas, una lazada al gancho, y me voy al punto donde hice el punto bajo y cierro 2 primero y luego cierro las otras 2 que quedan en el gancho. Me voy a la base y cuento 3, 1, 2 y 3. Y hago un punto bajo. Y así voy repitiendo alrededor de la mochila, la decoración. 2 cadenas, lazada al gancho, y vuelvo a donde empecé, aquí. Meto el gancho ahí, atravieso 2 y luego atravieso 2. Y cuento de base 3 puntos. 1, 2 y 3. En el tercero tejo el punto bajo. Bueno, quiero ver en los comentarios. Quiero ver fotos de estas moritas en los comentarios para que los suban y me muestren sus trabajos y me dicen qué opina de estas moritas, de esta decoración. A mí en lo personal me gusta mucho hacerlas, entonces espero que les haya gustado este mini tutorial y bueno, nos vemos a la próxima.